Bueno, enorme placer tanto para Ángel Barriuso como para un servidor, Manuel Jiménez, estar en propuesta de la noche con el amigo Gustavo Sánchez, diputado por el Distrito Nacional, vocero del bloque de Gana. Así que, don Gustavo, saludo. Uno no sabe ya si decir buenas tardes o buenas noches a esta hora del día, pero mi saludo, don Gustavo, ¿qué tal? Saludos Manuel, pienso que esta es la hora del ni es de noche ni es de día, por lo que como uno lo presente, queda bien, buenas tardes, buenas noches, casi hay un tránsito que uno no puede percibir, pero a la orden completa. Sí. Sí, Gustavo, los diputados son el centro de atención después de un amplio reportaje de Diario Libre, donde da cuenta de la gran cantidad de exoneraciones de vehículos que, en base a una ley que está vigente, han recibido los legisladores. Pero este es un tema recurrente que se aborda de manera muy frecuente en la República Dominicana. Ahora, ¿qué entiendes tú sobre este tema? Porque la verdad es que, como se ha planteado, al parecer los legisladores quedan muy mal parados por ese volumen, sobre todo de exenciones fiscales que ha dejado de recaudar el gobierno. Mira Manuel, es un tema, como tú muy bien dices, recurrente todos los años. Es una ley que fue evacuada en el año 96 y que tiene mucho que ver con una reformulación que se hizo de una anterior. Este establece que la importación de un vehículo de motor para los registradores libre de impuestos no tiene que ver absolutamente con el cilindraje. Eso ha dado pie de manera muy particular para que, en sentido general, los registradores transfiramos, hagamos una transferencia de ese documento que acredita al legislador a importar un vehículo. Lo que se hace en un porcentaje muy alto, yo diría casi el 90%, es que los legisladores las transfieren a particulares, que pueden ser personas conocidas, pueden ser personas no conocidas, desconocidas, sobre la base de que estas personas interesadas en ese documento de transferencia pueden importar un vehículo a nombre del legislador. ¿Y qué es lo que pasa? Que esa persona, a sabienda de que este vehículo viene libre de impuestos, generalmente importa un vehículo de alta gama, un vehículo que puede pagar hasta $150,000 de impuestos. Sobre esa base, el legislador, que no va a traer nunca un vehículo de esa categoría, lo que hace es que por esa transferencia recibe a cambio unos $20,000 que generalmente les sirven para soportar parte de los gastos que ha establecido como campaña. En esa dirección se ha creado una especie de crítica, con mucho juicio, porque el privilegio va a parar a manos de particulares. Sobre esa base, nosotros hicimos un proyecto, tenemos un proyecto de ley que tiende a eliminar absolutamente toda la importación a través de exoneraciones de vehículos de los legisladores. Esta propuesta, de una manera particular, concibe que el Congreso Nacional aporte al legislador que va a hacer uso de esa transferencia de un bono vehicular que anda alrededor del mismo valor que por la cual hace la transferencia. En todo caso, el legislador no perdería absolutamente el privilegio de tener el dinero para un inicial de un vehículo, pero el Estado no se perjudica con poner en manos de terceros una evasión de pago de impuestos que generalmente se beneficia al tercero. Ante esa situación, el proyecto de ley también hay del interés de los legisladores que fuera más abarcador, porque solamente se habla de los legisladores. Sin embargo, a través de las exenciones de impuestos, importan vehículos sin pago de impuestos los jueces, fiscales, empresarios, peloteros, periodistas, generales, oficiales superiores, que también importan vehículos. Pero la media, o sea, la gente no critica esa parte, solamente se va al caso de los legisladores. Entonces el proyecto de ley pudiera ponerle un torniquete a toda esa evasión de pago de impuestos, producto de aprovechándose
de leyes van a parar a manos de terceros. Siento que debemos hacer el debate sano, porque en todo país del mundo los legisladores son apoyados en lo que tiene que ver con el transporte de su comunidad hasta el centro de trabajo. Y no es de extrañar, las empresas lo hacen, las instituciones lo hacen, el sector privado lo hace, y lo único es que ha habido una especie de transferencia por pago de parte de esta facilidad que da el Estado. Eso es lo que se trata. Yo pienso que no hay que sentirse, no hay que sentir vergüenza por discutir el tema, porque el tema atañe a mucha gente, pero es el legislador básicamente que es el foco de atención de la crítica. Y yo siento que ese tema debe de una forma u otra airearse, discutirse y llegar a un feliz entendimiento. En el caso nuestro, de los legisladores actuales, ninguno de nosotros fuimos parte de la discusión de ese tema, simplemente encontramos la ley ahí y los legisladores la aprovechan. De eso es lo que se trata. Gustavo, usted mencionó el tema de recibir la exoneración, venderla a los fines de poder cubrir algunos costos de campaña. Le pregunto, ¿qué posibilidades hay desde el Congreso trabajar a los fines de poder abaratar los costos de las campañas electorales? ¿Se justifica unos altos costos de una campaña electoral en el alegato del costo de la democracia? Bueno, mira, te voy a decir lo siguiente, la misma ley electoral contempla gastos controlados por la Junta Central Electoral, que tiene que ver con cada uno de los niveles de elección, desde el regidor hasta el presidente de la República. Lo que pasa es que la Junta Central Electoral, quien es el órgano capaz de fiscalizar estos gastos, hasta ahora no lo hace de manera adecuada. Decir exactamente que cuánto debe salir un proceso electoral para elegir un cargo de elección popular, llámese regidor, diputado, senador y demás, siempre hay niveles de cuestionamiento de cuánto se debe gastar. La ley lo establece. La ley establece que para un legislador o un diputado debe gastar 75 pesos por cada elector de su territorio. Eso lo establece la ley. Y simplemente es darle seguimiento. Sí, pienso que hay niveles de razones para criticar todo esto. Hay legisladores que de manera particular gastan más de lo debido. Hay gente que gasta infinidad de recursos, 50 millones, 60 millones. Sabrán ellos por qué lo gastan, sabrán ellos exactamente cuáles son las razones que quieren llegar al Congreso Nacional eh, gastando tanto dinero. De eso es lo que se trata. El tema debe airearse. Pienso que cuando discutimos la ley electoral estuvo en el debate exactamente el nivel de los gastos, pero no hay nada que esconder, absolutamente nada que esconder ese tema. No es solamente una situación que se da en República Dominicana, se da en todas las democracias que están en vía de desarrollo. No estoy hablando quizás de los Países Bajos, Suiza, Finlandia. No. Hasta ahí no hemos llegado. Quisiéramos llegar. ¿Cuándo? Yo no sé. Falta mucho por llegar a ese nivel, pero a nivel de América Latina es una práctica. Sí. Gustavo, usted señala que siempre que se toca el tema de las exoneraciones de vehículos, los diputados son los que llevan la mayor parte de perder, si son el flanco de las críticas de mucha gente y sectores. Y menciona que otros sectores del país, los jueces, otros representantes de sectores reciben igualmente exoneraciones para vehículos. La diferencia está en que esos otros sectores, las exoneraciones que reciben, tienen un límite, tienen un tope. En el caso de los diputados, los legisladores, es una exoneración abierta, donde no hay ningún tipo de miramiento en el cilindraje del vehículo para importación. Y siempre que se habla del tema, surgen voces dispuestas a presentar una iniciativa legislativa para regular, no para eliminarla, sino para regular este tipo de importaciones. Es decir, se puede regular este tipo de importaciones sin que se sacrifique, por ejemplo, a legisladores que provienen de
poblaciones muy lejanas del interior del país y que lógicamente necesitan de un buen vehículo para transportarse, pero que esta exoneración se regule de manera tal que no pueda comercializarse en el mercado. Bueno, hay varias propuestas, Manuel. Hay una propuesta que deja validado el tope de las exoneraciones. ¿Hasta qué nivel se pudiera aprobar una legislación que conlleve exoneración de impuestos, por ejemplo? Hay otra como la mía, una propuesta mía, que simplemente habla de un bono vehicular y ahí tú no tienes que exonerar nada. Simplemente que del presupuesto general del Congreso surja los recursos necesarios para darle a cada legislador un bono vehicular que sirva exactamente como parte inicial de un vehículo. Si yo recibo 1.200.000 pesos al inicio del periodo que me sirva como inicial de un vehículo, yo no tengo necesidad de recibir una exoneración de ningún tipo, de ningún tope. En esa dirección yo pienso que se beneficia el Estado dominicano y los legisladores no tenemos la necesidad de poner a disposición de terceras personas una facilidad que concede el Estado para la importación de un vehículo. Yo pienso en eso. Lo que pasa, Manuel, es que de manera sincera no se abre una discusión en el Congreso, donde vaya todo el mundo y opine, donde se hagan vistas públicas, donde cada quien diga, ok, perfecto, nosotros no debemos legislar a nuestro favor, pero tampoco a nuestra contra, pero vamos a irnos más allá. ¿Hasta dónde debe prevalecer el privilegio para otros sectores? De manera particular también se beneficia con importación, por ejemplo, de combustible libre de impuestos. Entonces hay muchas excepciones que el gobierno debería estar pensando, porque va a presentar un presupuesto general del Estado para el año 2022 y dentro de todo eso lo que debe procurar es hasta dónde la exoneración en el pago, por ejemplo, de impuestos, ya sea combustible, ya sea vehículo, merma los ingresos del gobierno. Y debe airearse el tema, pero no producto de un momento, que llegó el presupuesto, vamos a hablar de este tema. Todos los años hablar del mismo tema. Vamos a hacer un foro, vamos a hacer vistas públicas y los proyectos de ley que hay, vamos a verlos, vamos a consensuarlos, vamos a discutirlos y que se deje todos los años el morbo de criticar a los legisladores por esto, por aquello. Somos seres humanos, es más, muchos de nosotros somos más mal pagos que cualquier otros sectores. Por ejemplo, yo te pudiera decir, en el sector financiero, cualquier empleado de tercera categoría gana más que un legislador, tiene más privilegio que un legislador. En el sector financiero hay personas jóvenes de 50 y pico de años ya pensionados con 500, 600 mil pesos. Y eso nadie lo critica, porque no son parte del ojo de la cerradura de que el pueblo está observando. Entonces, nosotros, o sea, ¿qué costo tiene la democracia? Claro, la democracia, yo prefiero una democracia costosa a una dictadura. Yo prefiero lo que sucede en República Dominicana para viabilizarlo cada día más ante un régimen de fuerza, donde usted no pueda salir, donde usted no pueda opinar, donde no haya un mercado libre. O sea, a eso es lo que nos debemos abocar. O sea, la democracia en el mundo entero tiene un costo. Y usted dice, bueno, ¿cuánto vale la democracia? La dictadura no tiene ningún costo. Pero ¿cuál es el precio que un ciudadano tiene que abstenerse de tener libertades simplemente por no gastar? Eso es lo que se trata. Entonces, ¿qué explicaría que en una democracia, con el costo cual fuere, de pronto brota la corrupción y corroe todo el proceso de una democracia que se supone debió estar a servicio del ciudadano? Mira, la misma democracia prevé exactamente la sanción. Ese mismo Congreso discute, consensúa y se evacúan leyes que persiguen los delitos de cualquier ciudadano. Llámese prevaricación, llámese tráfico de influencia, llámese como se llame. Hay
un régimen de consecuencia estipulado en la ley. Los hay. O sea, le toca a los otros poderes del Estado perseguirla. Le toca al Ministerio Público perseguirlo. Le toca al sistema judicial condenarlo. Nosotros solamente lo discutimos, lo consensuamos y lo convertimos en ley cuando el Poder Ejecutivo lo promulga. Pero ya no nos compete a nosotros, per se, perseguir el delito. Llámese un raterismo, un robo de un teléfono, o llámese una prevaricación de un funcionario. Pero están ahí. Está a merced de que los órganos del Estado dispuestos para eso lo persigan. Y simplemente deben hacerlo. Sí. Gustavo, el diputado, su colega Rafael Tobías Crespo, está acusando formalmente a sectores empresariales de estar detrás de lo que él define como campaña en contra de los diputados con este tema de las exoneraciones. ¿Usted comparte ese criterio de Tobías Crespo? Yo no lo comparto. Yo pienso que nosotros somos objeto de las críticas de todos los sectores, de sectores que tienen que ver con medios de comunicación, el pueblo en sentido general, y no debemos irritarnos porque se nos critique, de ninguna manera. Simplemente yo llamo a la prensa a que discutamos el proyecto del tema de las exoneraciones. Yo lo llamo para que mirándonos a los ojos nos digan qué debe ser lo justo. ¿Qué debe ser lo justo? Y ahí lo discutimos todo. Yo no puedo culpar a nadie porque me critique. Yo he utilizado exoneración. Yo antes no la usaba. Yo apliqué exoneraciones a 3 de mi vehículo para no pagar todos los impuestos y la usé para mí. 2, la traspasé a amigos que me la solicitaron. Claro, me hicieron un regalo, claro, de una manera, pero sé a quién se la entregué. Entonces, porque la ley está ahí. La ley está ahí. Si tú me preguntas qué yo hago, la dejo. Le da otro uso. Digo, no, yo en mi momento la necesitaba, punto. Yo no podía traer un Lamborghini, ni lo voy a traer un Lamborghini. Simplemente mi exoneración la usé para mi vehículo y las otras 2 de un amigo la necesitaba. Digo, bueno, tómala. Eso fue lo que hice. Pero no me avergüenza decirlo. A mí no me avergüenza decirlo de ninguna manera. Se lo digo al Papa Francisco, si tengo que decir eso. Y si el Papa Francisco entiende que yo violé la ley, bueno, que me condene. Yo duermo en cuero. Sí, yo duermo en cuero, yo no tengo problema que me vengan a buscar. No, en cuerito de pelota duermo yo. Sí. A pesar de los temblores de tierra. Bueno, Gustavo, sí, quería preguntarle algo ahora, se me han extraviado los cables, pero está la participación del presidente de la República, el señor Abinader, en las Naciones Unidas y mostró una gran preocupación por el tema haitiano y el endeudamiento. ¿Qué le pareció este juicio del presidente Abinader en las Naciones Unidas? Si comparte usted estas preocupaciones del mandatario. Mira, el tema haitiano es un tema que se ha estado bailoteando en los gobiernos, que de manera formal quizás los gobiernos dominicanos se han plegado a las presiones de sectores internacionales. Fue el presidente Danilo Medina que con mucho valor promulgó la ley que tiene que ver con la regularización de los extranjeros. Sin embargo, aquí hay una especie de doble moral. O sea, aquí de una forma u otra se da aquiescencia, se permite el ingreso de nacionales extranjeros y nos hacemos los chivos locos. O sea, en general nos hacemos los chivos locos. O sea, vemos nacionales extranjeros que bajo ninguna circunstancia pueden validar su permanencia acá. Entonces, de manera quizás miedosa, los gobiernos no hacen valer las leyes de inmigración. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, yo critico de manera muy formal el hecho que la democracia, el lugar por antonomasia democracia que es Estados Unidos, simplemente ha
ha permitido que nosotros volvamos a la época del esclavismo, donde blanquitos montados en caballo asusan a seres humanos empobrecidos, huyendo del hambre, padres que tienen que acarrear con su niño en su brazo, cruzando ríos, y de manera particular se le persigue, se le apresa, como si tuviéramos los tiempos de la colonia. Y eso como que pasa desapercibido. Y eso lo está haciendo Estados Unidos. Y nos critica a nosotros, nos han criticado a nosotros, que nosotros ejerzamos la autoridad que tenemos para regular los extranjeros. Entonces, yo siento que nosotros no podemos tener media tinta. Y en los organismos, por ejemplo, como la ONU y la OEA, nosotros denunciar las potencias extranjeras que tienen doble moral. Nos critican a nosotros porque nosotros tratamos de que regularlos, y simplemente allá se le asusa, se le persigue, se le apresa, se le trata con mucha falta de dignidad, y el mundo se queda callado. O sea, yo siento que correctamente las palomas vuelan donde hay pan. O sea, nadie quiere morir de hambre y emigra a donde esté más cerca. República Dominicana, la frontera, correcto. Pero Haití es un país inviable, un estado fallido. Ahí los niños ni siquiera tienen acta de nacimiento cuando nacen. Ahí no hay cedulación, ahí no hay nada. Eso es un país en descomposición completa. Haití es un país en descomposición, y desafortunadamente nosotros compartimos una isla con una frontera con muchas debilidades, y pensar que los haitianos no van a cruzar para acá es querer tapar el sol con un dedo, porque el ser humano primero quiere sobrevivir, y usted no quiere dejarse morir de hambre cuando hay una frontera ahí. Ahora, ¿qué hacemos? Es salir en auxilio de Haití, pero no solamente nosotros, que estamos aportando el presupuesto con el tema de salud y demás. Sí. Bueno, lamentablemente llegamos al final del programa. Muy agradecido, Gustavo, de haberte contado con tu participación hoy en Propuesta de la Noche. Así es que gracias y un fuerte abrazo. Bueno, señores, hemos tenido a Gustavo Sánchez, vocero del bloque de diputados del Partido de la Liberación Dominicana. Ya ustedes escucharon haciendo sus exposiciones sobre respuesta a preguntas que le formulamos tanto a Ángel Barriuso como un servidor, Manuel Jiménez, que agradecemos su sintonía y los invitamos para que estén con nosotros de lunes a viernes de 6 a 7 de la noche por Digital 15. Que tengan muy buenas noches.